El cráneo es una pieza de anatomía ósea tan complicada que no intentaremos entender toda de una sola vez. Por el contrario, construiremos nuestra escena paso a paso en el transcurso de este video. En cada sección agregaremos las partes del cráneo que son nuevas a las partes que ya hemos observado. De este modo concluiremos el cuadro completo. Los huesos que están involucrados en el soporte y movimientos de la cabeza son las vértebras torácicas y cervicales, las costillas superiores, las clavículas y esta parte de la región inferior del cráneo denominada occipucio. El cráneo está conformado por el cráneo propiamente dicho, el neurocráneo, y por el esqueleto facial, el viscerocráneo. El cráneo es la estructura ósea que contiene el cerebro y es la base del esqueleto facial. El cráneo está formado por varios huesos originalmente separados. Estas líneas de fusión, conocidas como suturas, muestran los puntos de unión de los huesos. Los principales huesos que forman el cráneo son el hueso occipital, en la cara posterior y debajo, los huesos parietal y temporal a cada lado, el hueso esfenoides y el hueso frontal. Los dos huesos del cráneo que nos interesan en esta sección son el hueso occipital y la parte inferior del hueso que se une al mismo, el temporal. Para observar la extensión total del hueso occipital, se retira la mandíbula de la imagen. El hueso occipital se extiende desde aquí detrás hasta aquí abajo. El rasgo más llamativo del hueso occipital es esta gran apertura, el foramen magno, a través del cual discurren la médula espinal y las estructuras que la acompañan. La porción del hueso occipital frente al foramen magno se denomina porción basilar, a menudo denominada base del occipucio. Los dos huesos temporales convergen en el mismo a cada lado. Los observaremos en un momento. Observemos el hueso occipital por dentro en un cráneo que ha sido dividido en su línea media. Aquí se encuentra el foramen magno. Y esta es la parte basilar del hueso occipital. Se curva hacia adelante y hacia arriba más profundamente en la parte interior que en la parte inferior, puesto que en su sección sagital es triangular. Examinemos algunos otros detalles en un cráneo que no ha sido coloreado. Sobre cada lado de la mitad anterior del foramen magno se encuentran los dos cóndilos del occipital. La superficie articular para la primera vértebra, C1 o atlas, formando la articulación atlanto-occipital. Observaremos estas articulaciones en un momento. El contorno de la frente y la parte superior del cráneo son bien conocidos porque los observamos diariamente en la anatomía de superficie. Es quizás sorprendente ver cómo la parte posterior del cráneo se curva hacia atrás y forma una extensa proyección hacia atrás. Esta proyección se forma por esta porción del hueso occipital localizada por detrás del foramen magno, la porción escamosa. La prominencia se disimula por los músculos del cuello que se insertan en esta ancha área del hueso occipital. El hueso incorpora las marcas de sus inserciones. Este relieve en medio es la protuberancia occipital externa. Este leve reborde que se dirige hacia el proceso mastoides es la línea nucal superior. Y por debajo está la línea nucal inferior. Conoceremos más adelante en esta misma sección las estructuras que se insertan aquí. Una vez observado el hueso occipital, examinemos el hueso temporal. Se trata de un hueso bastante complejo. Para observarlo en toda su magnitud, se retira de nuevo la mandíbula. El hueso temporal se extiende de aquí afuera
hasta aquí debajo. Aquí se muestra la porción petrosa del hueso temporal, mientras que esta es la porción escamosa. El rasgo característico del hueso temporal es esta gran proyección, el proceso mastoides. Como veremos, es el origen de algunos de los músculos que mueven la cabeza, incluyendo el esternocleidomastoideo. El proceso mastoides es fácil de sentir aquí, detrás y debajo de la oreja. Se observa aquí el arco cigomático, formado principalmente por el hueso temporal y parcialmente por el cercano hueso cigomático. En la parte inferior de la raíz del arco cigomático aquí, esta superficie compleja encorvada se articula con el cóndilo de la mandíbula para formar la articulación temporomandibular. Se muestra ahora el conducto auditivo externo, que se dirige al oído medio. Esta larga y aguda proyección es el proceso estiloides. Justamente en la base del estiloides se encuentra el pequeño foramen estilomastoideo para el nervio facial o nervio craneal 7. Medial al proceso estiloides se encuentran dos importantes orificios para los vasos sanguíneos, el conducto carotídeo que se dirige hacia adelante para la arteria carótida interna y el foramen yugular que se dirige hacia atrás para la vena yugular interna. Justo por encima del cóndilo occipital se encuentra el conducto hipogloso para el nervio hipogloso. Observemos también de forma breve los huesos occipital y temporal desde el interior. Aquí se encuentra la porción escamosa del hueso occipital, y aquí la porción basilar. Aquí se encuentra el foramen magno. Aquí se localiza la parte escamosa del hueso temporal, y aquí se encuentra la porción petrosa que contiene estructuras del oído interno y medio. Aquí se localiza el foramen yugular en el interior. Este gran surco de atrás es para el seno sigmoideo, el principal conducto de drenaje venoso del cerebro. Por debajo y medial al foramen yugular se encuentra el conducto hipogloso. Por encima del foramen yugular se encuentra el orificio del conducto auditivo interno para los nervios vestíbulo-coclear y facial. El conducto carotídeo termina aquí, en el orificio superior del conducto carotídeo, cerca de este foramen lacerado, como observaremos en la próxima sección. El esqueleto de la cara consiste en varios huesos reconocidos. Posteriormente se observarán individualmente en esta misma sección, pero por ahora comenzaremos con los rasgos principales del esqueleto facial. Para simplificar la escena, se retira la mandíbula. La cavidad para el ojo se denomina cavidad orbitaria. Está protegida exteriormente por el denso borde orbitario. Las aberturas de la nariz llevan a las cavidades nasales derecha e izquierda, separadas por el tabique nasal. El maxilar soporta la dentadura superior. La prominencia ósea de la mejilla se continúa atrás con este arco óseo, el arco cigomático. Esta depresión profunda que se muestra ahora es la fosa temporal. Está encerrada por esta cresta, la línea temporal, por el borde orbitario lateral y por el arco cigomático. La fosa temporal contiene el gran músculo temporal. La fosa temporal se continúa con esta depresión más profunda, la fosa infratemporal. Las paredes de esta fosa están formadas por esta parte de la base del cráneo y por la parte posterior del maxilar. La fosa infratemporal contiene los músculos pterigoideos, así como esta parte de la mandíbula, el proceso coronoides. En la parte interna del cráneo llegamos a estructuras que ya hemos observado. Aquí se encuentra el foramen magno, la parte basilar del hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal.
Dos láminas óseas delgadas se proyectan hacia abajo desde la base del cráneo y por detrás del maxilar. Se trata de las láminas de los procesos pterigoides, que constan de las láminas lateral y medial de la pterigoides. Entre las dos láminas mediales de la pterigoides se encuentran las aberturas posteriores de las cavidades nasales, las narinas posteriores o coanas. El paladar duro forma el techo de la boca y de las cavidades nasales. En el interior de las cavidades nasales se encuentran los cornetes nasales. Estudiaremos la parte interna de la fosa nasal en la siguiente sección. Las cavidades nasales posteriores desembocan en la nasofaringe, que se localiza en el espacio entre las láminas mediales de la pterigoides, la base del occipucio y el arco anterior de la vértebra atlas. Este cráneo especial ha sido cortado externamente en una serie de niveles que están apenas por encima de la base del cráneo. La forma en que ha sido cortado constata el hecho de que la base del cráneo tiene dos grandes peldaños, formados ambos por las crestas esfenoidales y la porción petrosa de los huesos temporales. Estos dividen el suelo de la cavidad craneal en tres partes: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En la sección anterior observamos la fosa craneal posterior. En esta sección consideraremos los rasgos principales de las fosas craneales anterior y media. Los huesos que forman estas protuberancias superiores en el suelo de la fosa anterior son los mismos que forman el techo de la órbita o pared superior. Esta cresta que se observa en la línea media se conoce como crista Galli. A cada lado de la misma hay una depresión, cuya base está formada por estas pequeñas áreas de hueso delgado y perforado, las láminas cribosas. Las láminas cribosas forman el estrecho techo de la cavidad nasal. Aquí se observan desde abajo. Los filamentos del nervio olfatorio que transmiten la sensación de olor discurren a través de estas aberturas de las láminas cribosas. Esta área plana por detrás de las láminas cribosas es el techo de una cavidad que observaremos después, el seno esfenoidal. Desplacémonos ahora hacia atrás, a la fosa craneal media. Los huesos que forman la pared lateral y el suelo de la fosa craneal media también forman en la parte externa del cráneo la pared de la fosa temporal y de la fosa infratemporal. Ya hemos visto que este es el techo de la órbita o pared superior. Los huesos que forman la pared anterior de la fosa temporal media también forman parte de la órbita. Forman la parte posterior de la pared lateral de la órbita. Esta complicada protuberancia que se muestra en la línea media es llamada la silla turca. Las principales características de la silla turca son una depresión profunda, la fosa hipofisaria, esta ranura poco profunda para los dos nervios ópticos, y estas cuatro proyecciones, los procesos clinoides anteriores y posteriores. Esta superficie inclinada por detrás de los procesos clinoides posteriores, el dorso de la silla, se continúa con la base del hueso occipital. El suelo de la fosa craneal media está marcado por numerosos agujeros destinados a nervios y vasos sanguíneos que observaremos después en esta misma sección. El hueso frontal, el hueso cigomático, el hueso maxilar, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. El hueso frontal es un hueso muy grande. Su parte más baja forma el comienzo de la raíz de la nariz y la parte superior del borde orbitario, una pequeña parte de la fosa temporal y gran parte del techo de la órbita o pared superior.
El hueso frontal también forma la mayor parte del suelo de la fosa craneal anterior. La parte del hueso frontal cerca de la línea media es hueca. Este espacio hueco es el seno frontal, uno de los senos paranasales que miraremos en breve. Observemos ahora el hueso cigomático. El hueso cigomático constituye la prominencia ósea de las mejillas. También forma la región inferolateral del borde orbitario y esta parte de la pared lateral de la órbita. El hueso cigomático se extiende hacia atrás uniéndose con el proceso cigomático del hueso temporal, formando el arco cigomático. Ahora iremos hacia adelante y observaremos el maxilar. Aquí se muestra el maxilar. Los maxilares derecho e izquierdo se unen en la línea media. Cada lado del maxilar constituye la parte medial más inferior del borde orbitario y casi todo el suelo de la órbita o pared inferior. El maxilar sostiene los dientes superiores. Sobre la parte inferior forma gran parte del paladar duro. El maxilar es hueco. Contiene el más grande de los senos paranasales, el seno maxilar. Para observar la parte posterior del maxilar se retira el arco cigomático. Aquí se muestra la parte posterior hueca del maxilar. Aquí el maxilar se une al hueso que está por detrás del mismo, el hueso esfenoides. Más allá de esta unión, el maxilar está separado del esfenoides por esta gran cavidad, dividida en una fisura vertical y otra horizontal. La parte vertical de la cavidad se denomina fisura orbitaria superior. La parte horizontal de la cavidad se denomina fisura orbitaria inferior. La fisura orbitaria inferior, que se observa desde la parte anterior, separa el suelo de la órbita o pared inferior, formado por el maxilar, de la pared lateral, formada por el hueso esfenoides. Continuemos con la observación del complejo hueso esfenoides. Se extiende de un lado al otro del cráneo. El hueso esfenoides constituye un segmento importante de la parte inferior y externa del cráneo y forma parte de la órbita. También constituye esta parte grande y complicada de la base del cráneo. Se muestra ahora el hueso esfenoides aislado. Tiene una parte central y tres proyecciones muy importantes sobre cada lado: las alas menores, las alas mayores y los procesos pterigoides. La parte central del esfenoides incluye los procesos clinoides y la fosa hipofisaria. La parte central del hueso esfenoides es hueca, como observaremos. El ala menor, que es la parte más elevada del hueso esfenoides, forma la cresta esfenoidal, que separa las fosas craneales anterior y media. La parte inferior del ala menor constituye esta pequeña pero importante parte de la región posterior de la órbita. El ala mayor del esfenoides forma la pared frontal y forma parte del suelo de la fosa craneal media. En la parte externa, el ala mayor forma esta parte de la fosa temporal y de la fosa infratemporal, así como esta gran región de la pared lateral de la órbita. El ala mayor y el ala menor están unidas aquí. No obstante, medialmente están separadas por esta brecha triangular, la fisura orbitaria superior, que forma una gran abertura entre la órbita y el interior del cráneo. Aquí se muestra la fisura orbitaria superior desde adentro. La observaremos mejor en un momento. El proceso pterigoides del hueso esfenoides se proyecta hacia abajo y detrás del maxilar.
El proceso pterigoides incluye las láminas lateral y medial de la pterigoides, que son el sitio de inserción de algunos músculos importantes que examinaremos más adelante. Esta hendidura entre las láminas pterigoideas es la fosa pterigoidea. Esta pequeña protrusión es el gancho del proceso pterigoides. Es una polea, como veremos a continuación. Las únicas partes del hueso de etmoides que pueden visualizarse fácilmente son estas pequeñas partes del suelo de la fosa craneal anterior, las dos láminas cribosas con la crista Galli entre ellas, y esta parte en la pared medial de cada órbita. Este es el hueso nasal, y este el hueso lagrimal. Los dos huesos nasales delgados forman justamente la parte superior del puente de la nariz. Los soportes estructurales para las partes que sobresalen de la nariz están hechos de cartílago, como se observará después. El pequeño hueso lagrimal forma la mayor parte medial del borde infraorbitario. Esta abertura entre el hueso lagrimal y el hueso etmoides es para el conducto nasolagrimal, que conduce las lágrimas de la esquina del ojo a la cavidad nasal. Por último, observemos el hueso palatino. Aquí se encuentra la parte más inferior del mismo. Sobre cada lado, el hueso palatino forma la parte posterior del paladar duro y parte del costado de la pared de la cavidad nasal. Lo observaremos mejor cuando examinemos la cavidad nasal. Observaremos tres orificios que pasan hacia adelante. Dos orificios que pasan hacia abajo, y uno que, a pesar de las apariencias, pasa oblicuamente hacia atrás. Comenzaremos con los que pasan hacia adelante. Este orificio redondeado justo por delante del proceso clinoides es el conducto óptico, que contiene el nervio óptico. Lateral al mismo, esta abertura triangular grande es la fisura orbitaria superior que ya hemos observado. Numerosos nervios y vasos sanguíneos discurren a través de la misma hacia la órbita. Más abajo y por detrás del límite medial de la fisura orbital superior se encuentra esta pequeña abertura redondeada, el foramen redondo, para el ramo maxilar del nervio trigémino. Ahora pondremos este indicador en el foramen redondo y lo dirigiremos hacia el exterior. Aquí se encuentra de nuevo la fisura orbitaria superior. Aquí, medial a la misma, se encuentra el conducto óptico. El foramen redondo no desemboca en la órbita, sino en la fisura pterigomaxilar. Los dos orificios que pasan hacia abajo son el foramen oval, para el ramo mandibular del nervio trigémino, y justo posterior y lateral a este, el foramen espinoso, para la arteria y vena meníngeas medias. Para observar la desembocadura de estos dos orificios, nos dirigiremos a la parte inferior. Aquí se encuentra el foramen oval, justo por detrás de la lámina lateral de la pterigoides. Aquí se encuentra el foramen espinoso, exactamente posterior y lateral al foramen oval. El último orificio que observaremos es esta abertura irregular, el foramen rasgado, para la arteria carótida interna. En un cráneo seco, la apariencia del foramen rasgado es totalmente engañosa. Parece pasar derecho hacia abajo a través de la base del cráneo, saliendo aquí, en la punta de la porción petrosa del hueso temporal. En el cuerpo vivo, la abertura aparente en la parte inferior está ocupada por un denso tejido fibroso, representado por este material. El tejido fibroso también sella esta parte irregular de la abertura ósea interna. Lo que queda del foramen rasgado es una abertura clara, a través de la cual la arteria carótida interna emerge desde su conducto oblicuo óseo, el conducto carotídeo. La otra salida del conducto carotídeo, como ya observamos en la sección precedente, se encuentra aquí detrás, justo medial al proceso estiloides.
Por delante del conducto carotídeo se abre otro orificio que aún no hemos observado, la abertura para la tuba auditiva o faringotimpánica, también denominada trompa de Eustaquio. La tuba auditiva discurre posterior y lateralmente hasta desembocar en el oído medio, aquí. La tuba auditiva es más larga que lo que se muestra. Medialmente se prolonga mediante un tubo de cartílago representado por este material coloreado. Como veremos, la tuba auditiva desemboca en la nasofaringe. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal. Y aquí la cavidad del seno maxilar, vistas a través de una abertura artificial. Los senos frontal y maxilar desembocan en esta compleja área que se encuentra por debajo del cornete medio, la cual hay que observar con más detalle. En el cráneo seco hay dos aberturas largas e irregulares desde la cavidad nasal dentro del seno maxilar, separadas por esta escama ósea, el proceso unciforme. En el cuerpo vivo, todas estas aberturas y gran parte de estas están encerradas por tejido blando. La verdadera desembocadura del seno maxilar se encuentra justo aquí. Si se observa el interior desde el frente, se puede ver que la abertura es bastante alta en la pared medial del seno maxilar. El seno frontal desemboca en el interior de la cavidad nasal mediante un camino estrecho, el conducto frontonasal. El conducto frontonasal se origina por encima del proceso unciforme y discurre hacia arriba y hacia adelante para alcanzar el seno frontal. Los senos frontal y maxilar no desembocan directamente dentro de la cavidad nasal, sino dentro de un lado estrecho de una cámara localizada aquí, denominada infundíbulo. No se puede visualizar el infundíbulo en un modelo óseo, lo haremos durante la observación de los tejidos blandos. Observemos ahora las aberturas para los otros senos. El seno esfenoidal desemboca dentro de la cavidad nasal aquí por encima y por detrás del cornete superior. Las celdillas etmoidales que se encuentran arriba en esta región tienen numerosas aberturas pequeñas que desembocan en la cavidad nasal. Algunas de estas aberturas se localizan por detrás del cornete medial, mientras que otras se localizan por debajo. Como hemos observado, el paso óseo para el conducto nasolagrimal tiene su origen aquí. El conducto nasolagrimal, que es bastante corto, discurre hacia abajo y hacia atrás hasta desembocar por debajo del cornete inferior. Aquí se encuentra su desembocadura. La última abertura, el foramen esfenopalatino, constituye el extremo interno de un corto túnel para los vasos sanguíneos y nervios que se dirigen a la nariz y el paladar. En la parte interna, desemboca cerca de la parte posterior del meato superior. Recorramos todo el camino hacia afuera para observar el otro extremo del foramen esfenopalatino que se encuentra aquí, en la profundidad de la fisura pterigomaxilar. Los orificios óseos de la nariz se denominan aberturas piriformes. En su interior hay dos cavidades nasales, la derecha y la izquierda, separadas en la línea media por el tabique nasal. Para una mejor observación, dividiremos el cráneo en el plano frontal a lo largo de esta línea. Hay muchas estructuras por observar aquí, de modo que nos orientaremos. Aquí se encuentra el paladar duro. Aquí se observa el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se localizan las paredes mediales de las órbitas y aquí se encuentran las dos cavidades nasales. El tabique que las divide está un poco descentrado aquí, lo cual no es inusual. El techo de cada cavidad, formado por la lámina cribosa, es muy estrecho. La pared medial de cada cavidad nasal formada por el tabique es suave y no tiene mayores características. Lo mismo sucede con el suelo. Por el contrario, la pared lateral posee varias características, entre las cuales destacan estas tres delicadas proyecciones de hueso, los cornetes. Se muestra aquí el cornete inferior y aquí el cornete medio. Este, mucho más pequeño, es el cornete superior.
Los tres cornetes dividen parcialmente el paso del aire en tres partes: el meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Aquí se encuentra la parte posterior de la cavidad orbitaria. Por debajo se localiza el espacio hueco, el maxilar, el seno maxilar, que examinaremos más adelante. Próximo al nivel del suelo de la órbita o pared inferior, la cavidad nasal se torna mucho más estrecha. Esta estrechez se debe a la presencia de esta agrupación de pequeños espacios huecos, las celdillas etmoidales. Las observaremos en un momento. Para una observación más detallada del tabique y la cavidad nasal, observaremos un cráneo que ha sido dividido justo a la izquierda de la línea media. Aquí se encuentra la porción ósea del tabique nasal. Está formada por esta parte del hueso etmoides, la lámina perpendicular, y por este pequeño hueso que no habíamos encontrado hasta ahora, el vómer. La parte más baja del tabique está formada por el maxilar y el hueso palatino. Se muestra ahora la lámina cribosa dividida. Esta proyección de más arriba no la habíamos descrito hasta ahora. Se trata de la crista Galli. La sección frontal que estábamos observando fue dividida aquí, justo detrás de la crista Galli. Se retira ahora el tabique para lograr una mejor vista de la pared lateral de la cavidad nasal. El techo de la cavidad nasal discurre a lo largo de esta línea y alcanza su punto más alto a lo largo de la lámina cribosa. Aquí se muestran nuevamente los cornetes superior, medio e inferior. La pared lateral de la fosa nasal posee muchas aberturas, parcialmente ocultas por los cornetes. Las observaremos en un momento. La pared lateral de la cavidad nasal está formada por el maxilar, por el hueso etmoides y por el área perpendicular del hueso palatino. Por detrás, en el punto donde la cavidad nasal se convierte en nasofaringe, la pared lateral está formada por la lámina medial de la pterigoides. Aquí se muestra la cavidad para el seno frontal derecho. También hay uno izquierdo al otro lado de esta división. El seno frontal se extiende hacia arriba, por detrás de la parte baja de la frente. También se extiende de forma variable hacia atrás, entre el techo de la órbita o pared superior y el suelo de la fosa craneal anterior. Aquí se encuentra la cavidad para el seno maxilar derecho, también llamado antromaxilar. Hacia atrás, se extiende hacia el área del maxilar que limita la fisura pterigomaxilar. Se extiende hacia abajo casi hasta la raíz del molar y premolar superiores. La pared medial del seno maxilar es también la pared lateral de la cavidad nasal. Su techo forma gran parte del suelo de la órbita o pared superior. Los senos esfenoidales ocupan la parte central del hueso esfenoides. Se ha realizado esta abertura para mostrar el seno esfenoidal derecho. Para observarlo mejor, examinaremos un cráneo dividido en la línea media. Aquí se muestra de nuevo el seno esfenoidal derecho. Por encima del seno esfenoidal se encuentran el suelo de la fosa craneal anterior y la silla turca. Por detrás se encuentra la porción basilar del hueso occipital. Por delante del mismo se encuentra la parte alta de la cavidad nasal. Y por debajo el techo de la nasofaringe. Finalmente nos dirigimos al frente para observar la agrupación de pequeñas cavidades que contienen las celdillas etmoidales, colectivamente denominadas seno etmoidal. Se extienden justo por detrás del conducto nasolagrimal, hacia atrás a lo largo de la pared medial de la órbita. Como ya hemos observado, las celdillas etmoidales se encuentran entre la pared medial de la órbita y la pared lateral de la parte más elevada de la cavidad nasal.
todo lo que se muestra es el hueso etmoides. Esta parte, la lámina perpendicular del etmoides, forma una gran parte del tabique nasal óseo. Esta proyección superior es el origen de la crista Galli, que se levanta en la base de la fosa craneal anterior. A cada lado de la crista Galli se encuentran las láminas cribosas, que ya hemos observado desde arriba y desde abajo. La parte más lateral del hueso etmoides es esta capa delgada, la lámina papirácea, que forma esta parte de la pared medial de la órbita. Como ya hemos observado, entre la lámina papirácea y la parte superior de la cavidad nasal se encuentran las celdillas etmoidales. Los cornetes superior y medio también forman parte del hueso etmoides. Este se encuentra unido al hueso frontal por encima, al maxilar por debajo, y a la parte central del hueso esfenoides por detrás. Aquí se encuentra la cavidad del seno frontal. Y aquí la cavidad del seno maxilar, vistas a través de una abertura artificial. Los senos frontal y maxilar desembocan en esta compleja área que se encuentra por debajo del cornete medio, la cual hay que observar con más detalle. En el cráneo seco hay dos aberturas largas e irregulares desde la cavidad nasal dentro del seno maxilar, separadas por esta escama ósea, el proceso unciforme. En el cuerpo vivo, todas estas aberturas y gran parte de estas están encerradas por tejido blando. La verdadera desembocadura del seno maxilar se encuentra justo aquí. Si se observa el interior desde el frente, se puede ver que la abertura es bastante alta en la pared medial del seno maxilar. El seno frontal desemboca en el interior de la cavidad nasal mediante un camino estrecho, el conducto frontonasal. El conducto frontonasal se origina por encima del proceso unciforme y discurre hacia arriba y hacia adelante para alcanzar el seno frontal. Los senos frontal y maxilar no desembocan directamente dentro de la cavidad nasal, sino dentro de un lado estrecho de una cámara localizada aquí, denominada infundíbulo. No se puede visualizar el infundíbulo en un modelo óseo, lo haremos durante la observación de los tejidos blandos. Observemos ahora las aberturas para los otros senos. El seno esfenoidal desemboca dentro de la cavidad nasal aquí por encima y por detrás del cornete superior. Las celdillas etmoidales que se encuentran arriba en esta región tienen numerosas aberturas pequeñas que desembocan en la cavidad nasal. Algunas de estas aberturas se localizan por detrás del cornete medial, mientras que otras se localizan por debajo. Como hemos observado, el paso óseo para el conducto nasolagrimal tiene su origen aquí. El conducto nasolagrimal, que es bastante corto, discurre hacia abajo y hacia atrás hasta desembocar por debajo del cornete inferior. Aquí se encuentra su desembocadura. La última abertura, el foramen esfenopalatino, constituye el extremo interno de un corto túnel para los vasos sanguíneos y nervios que se dirigen a la nariz y el paladar. En la parte interna, desemboca cerca de la parte posterior del meato superior. Recorramos todo el camino hacia afuera para observar el otro extremo del foramen esfenopalatino que se encuentra aquí, en la profundidad de la fisura pterigomaxilar. Aquí se encuentran el hueso occipital y el hueso temporal. Aquí se encuentran la porción basal y la porción escamosa del hueso occipital, el foramen magno, los cóndilos del occipital, la protuberancia externa del occipital y las líneas nucales superior e inferior. En el hueso temporal, aquí se localizan la porción petrosa y la porción escamosa. Aquí se localizan el proceso mastoides, el arco cigomático y la superficie para la articulación temporomandibular. Aquí se muestra el conducto auditivo externo. Y aquí el proceso estiloides, el proceso estilomastoideo, el conducto carotídeo,
el foramen yugular y el conducto hipogloso. Aquí se encuentran el hueso frontal, el hueso cigomático, el maxilar, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Aquí se localiza el hueso nasal, el hueso lagrimal y el hueso palatino. Aquí se encuentra la cavidad orbitaria, el borde orbitario y la abertura para el conducto nasolagrimal. Este es el arco cigomático, la línea temporal, la fosa temporal y la fosa infratemporal. Aquí se encuentran la fisura pterigomaxilar y la fisura orbital inferior. En el hueso esfenoides aquí se encuentran el ala menor, el ala mayor y las láminas medial y lateral de la pterigoides. Aquí se localizan la fosa pterigoidea y el gancho del proceso pterigoides. En el interior, aquí se encuentran la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Aquí se localizan la cresta esfenoidal y la crista Galli y las láminas cribosas. Aquí se encuentra la silla turca compuesta por los procesos clinoides anteriores y posteriores, la fosa hipofisaria y el dorso de la silla. Aquí se localizan el conducto óptico, la fisura orbital superior y el foramen redondo. Aquí se encuentran el foramen oval, el foramen espinoso y el foramen rasgado. Aquí se encuentra la abertura verdadera del conducto carotídeo. Aquí se localiza la abertura para la tuba auditiva o faringotimpánica. Y por último, este es el cartílago de la tuba auditiva. Aquí se encuentran la abertura piriforme y el tabique nasal. Aquí se localizan las coanas. Aquí se encuentran el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Aquí se localizan el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior. Aquí se encuentran la cavidad para el seno frontal, el seno maxilar y el seno esfenoidal, y aquí se muestran las celdillas etmoidales. Aquí se encuentran las láminas cribosas, el proceso unciforme y el vómer. Aquí se encuentran el conducto frontonasal, las aberturas para el seno maxilar, el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posterior y anterior. Aquí se localizan los orificios para el conducto nasolagrimal y el foramen esfenopalatino.